precisamente sobre el tema de Venezuela. Hoy se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuevamente sigue insistiendo en el diálogo. Y qué bien, eso demuestra pantalones, que no cede a las presiones de Estados Unidos, al menos no hasta el momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador se muestra firme, incluso ya ofrece a México como un escenario para que ambas partes se sumen y para que puedan dialogar. De las declaraciones más importantes hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta serie de preguntas y respuestas. Acerca de lo de Venezuela, no quiero meterme en opiniones de ninguna índole. Ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución, y como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo. Presidente, la retención de un ciudadano mexicano no merece que el presidente de la República se pronuncie al respecto. Sí, nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, de el respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Eso es lo que puedo señalar. Va a hablar, soy Agustín Velasco de Uno TV, va a hablar con el periodista, lo va a buscar para platicar con él, aunque sea desde ahora le expreso mi solidaridad desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Quiero primero atender nuestros asuntos, pero además apegarme a la política de principios que siempre se ha aplicado, desde luego, en los mejores tiempos. Sí. Aquí sí rectifico, no siempre. La política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, no quiero meterme en esto, es muy claro. México va a ser respetuoso, sí, de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos. O sea, a nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas. Y no olvidemos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Presidente. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Presidente, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar los mexicanos que se encuentran en Venezuela de su gobierno? Todo nuestro apoyo, eso es distinto. Todo nuestro respaldo, y esperemos por eso de que se solucionen los problemas de manera pacífica, que no haya violencia. Somos partidarios de la no violencia. Y no quiero hablar más. ¿Usted hace de la protesta de la Cancillería, el comunicado que ya llega a la Cancillería de protesta? Que les quitaron el equipo a nuestros colegas de Univisión. La Cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron. ¿Usted también exige que le regresen las cámaras y el equipo? Lo que pidió la Cancillería mexicana. A ver, Toño, pónganle pausa aquí. Pónganle pausa aquí.
porque con justa razón la gente se encabrona con algunos colegas y no quiero ni siquiera buscar el nombre de esta colega, pero en lo particular me llama mucho la atención el sesgo de la pregunta que hace esta colega al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fíjese, tengo buena memoria. Hay que decirlo con todas sus letras. En ningún momento, en lo que leo de Marcelo Ebrard, en ningún momento habla de regresarle, bueno, que yo creo que sí, pero no es lo mismo que lo opine un periodista, que se lo pregunten y acorralen a un presidente. Marcelo Ebrard, a ver, que quede claro, yo sí creo que comete un error el gobierno de Maduro al confiscarle las cámaras y el material a Jorge Ramos. Lo he estado tuiteando desde ayer. Es más, el error principal de Maduro es haber accedido, así como está la situación, a una entrevista con Jorge Ramos. ¿Qué esperaba de Jorge Ramos? ¿Florecitas? Bueno, yo reviso, porque este cuestionamiento es importantísimo de esta periodista. Reviso lo que publica en redes sociales Marcelo Ebrard. Es más, se lo voy a pasar a don David en estos momentos, porque me brincó ahorita en estos momentos lo que le está preguntando la colega. Y ya también le voy a dar la bienvenida a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave para que me dé su opinión. Pero aquí te lo estoy mandando, David, a ver si lo tienes por ahí y lo podamos poner en pantalla, porque es el pronunciamiento hace 13 horas de Marcelo Ebrard a través de redes sociales sobre el caso de Jorge Ramos. Es más, regrésale un poquito, Toño, y prepáramela, no seas malito, a la pregunta, a esta serie de preguntas que le hace la periodista. Dice Marcelo Ebrard ayer: el gobierno de México ha manifestado al de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores hoy a Jorge Ramos y su equipo. Penilei Ramírez de Univisión nos acaba de comunicar que han sido liberados. En ningún momento habla de equipo, ni de videos, ni de nada. Por eso me parece hasta cierto punto mala leche que un periodista vaya a generar una situación diplomática entre países por acorralar al presidente con información falsa, incorrecta, sesgada. Aquí está nuevamente este momento en la mañanera que a mí en lo particular me brincó, porque la periodista, me imagino que de Univisión, le dice: usted sí pide que le regrese. No, a ver, Marcelo Ebrard, aquí está. Marcelo Ebrard habla de una preocupación y protesta por lo ocurrido a Jorge Ramos en el Palacio de Miraflores, pero hasta ahí. No es lo mismo que lo opine un periodista a que pongan con información sesgada a un presidente a confrontarse en este tema. Vamos nuevamente a ver y escuchar esta situación, porque ponen en la esquina a López Obrador, y no estoy diciendo que estoy defendiendo a López Obrador, pero sí tengo todo el interés y creo la autoridad moral para cuestionarnos como periodistas. Vea y escuche. De la protesta de la Cancillería, el comunicado que ya llega a la Cancillería de protesta, que les quitaron el equipo a nuestros colegas de Univisión. La Cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron. ¿Usted también exige que le regresen las cámaras y el equipo? Lo que pidió la Cancillería mexicana. Pero no voy a abordar más sobre el tema, porque me metería yo a un terreno que no nos corresponde. Pero sí ratifica la protesta de la Cancillería. Sí lo hizo nuestra Cancillería. Lo que sucede es de que nosotros le tenemos mucha confianza a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y en este caso las opiniones
de la Cancillería se apegan a la política que mantenemos y no hay ningún problema. Párale ahí, Toño, ponle pausa. Voy a saludar, darle la bienvenida en este espacio hoy martes a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz para que me dé su opinión. ¿Tenemos derecho o no los periodistas a criticarnos entre nosotros en el gremio? Porque aquí la periodista hace que el presidente haga una declaración que no va de la mano con lo que escribió en redes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Toño. Yo lo que no entiendo, y te saludo con mucho gusto, Vicente, lo que yo no entiendo es por qué nosotros aquí en Sin Censura tenemos que estarle dando clases de periodismo a los corresponsales de La Fuente en la mañanera de López Obrador. Por favor, regrésense a la universidad, o si no asisten a la universidad, inscríbanse al examen de la Septien o al examen de Acatlán de la UNAM para poder estudiar comunicación, periodismo, lo que ustedes quieran, porque no tienen ni idea muchas veces de lo que es el periodismo. Esto verdaderamente es ridículo. Hablar con mentiras para sacar una respuesta va en contra de toda la ética periodística, de toda, es absolutamente ridículo. Uno no puede generar una noticia, punto número uno, y generar una noticia falsa, por decirlo así, una mentira, para hacer que el entrevistado responda lo que uno quiere. Eso es antiético, eso es terrible, está mal, reprobada absolutamente. Bueno, pues yo también lo repruebo, porque si verdaderamente está tan polarizada la situación, cualquier palabra mal dicha, cualquier declaración mal hecha puede generar que se agrave un conflicto ya de por sí muy complicado. Y bueno, pues vamos a seguir viendo y escuchando. Permítanme seguir viendo y escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a este caso de Venezuela, porque además hace un llamado al diálogo muy importante. Esa es la autoridad moral que gana México al no pronunciarse ni a favor ni en contra, al seguir apostándole a la solución o resolución pacífica de esta situación, no al uso de la fuerza. Y mire, más allá de si usted está a favor o en contra de Nicolás Maduro, a favor o en contra de Juan Guaidó, creo que debe de haber un reconocimiento por la congruencia y la firme postura de México, del gobierno de México en esta situación. Sigue un pulmón ahí esperando, un pulmón que le sigue apostando al diálogo y se llama México. Seguimos viendo y escuchando. Le pedía al gobierno de México que ya se reconozca a Guaidó. Nosotros mantenemos una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos. No hemos tenido ningún tipo de presión. Y a ver, voy a decir algo importante. Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. Eso sí lo puedo hacer porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convoco, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia. Entonces, esa es mi postura: solución pacífica al conflicto mediante el diálogo. Y agrego algo más para atender
el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema. Lo digo con todo respeto y termino con la frase de Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya estoy expresando, pero ni siquiera me gusta la palabra condena. No uso yo eso. Una manifestación de protesta, pero esos términos polarizan. Ni cuando era yo opositor los usaba. Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se politice y que lo de la ayuda humanitaria, a Venezuela se haga a través de la ONU, que se pida apoyo a la Cruz Roja Internacional. Yo creo que son pedidos muy loables, muy importantes, muy centrados y que verdaderamente ayudan en esta situación en Venezuela. Yo verdaderamente reconozco que en medio de la presión por parte de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, ayer en el Grupo de Lima, con la situación de Jorge Ramos, con la presunta detención arbitraria y la confiscación de material, Andrés Manuel López Obrador se mantenga claro, Toño, en apostarle al diálogo y de no moverse un ápice para ir a favor o en contra de nadie. Voy a citar sus palabras. Dice: convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. Es un tema conciliador. Es, Vicente, público consentidor, una forma muchísimo más real, muchísimo más justa de enfrentar este problema, de enfrentar un problema internacional, porque se los voy a repetir, y eso debemos saberlo todos. México siempre ha sido una nación sin conflictos con otras. Si bien es cierto que en el siglo XIX tuvimos una serie de invasiones, nosotros en la vida hemos invadido a un país, nosotros en la vida hemos interferido en los asuntos de un país. Durante el siglo XX nos opusimos como mexicanos, como gobierno, como México, el colonialismo en Etiopía. Se apoyó como México al gobierno de Haile Selassie, por ejemplo, ¿no? En Etiopía. Y creo que siempre México ha estado cercano a Cuba. México siempre se ha opuesto, por ejemplo, al bloqueo en Cuba, pero se opone a situaciones injustas. Aquí no estamos hablando per se del problema en Venezuela. Estamos hablando de un señor que llegó y basándose en su constitución, sin tener los pelos de la burra en la mano, sin realmente estar ejerciendo un derecho, basándose en un artículo de la Constitución, se declara a sí mismo presidente interino de su país. En ese tipo de casos, en ese tipo de controversias, creo que los demás países tienen que mantener la idea del diálogo, la idea de no podemos interferir en esto. Y es lo que está pasando. Vamos a ponerlo en estos términos. Estados Unidos está interviniendo, la derecha de Latinoamérica está interviniendo, la Unión Europea está interviniendo en un asunto que ellos pues ni fu ni fa. Esa es la pura realidad, Vicente y público. Oye, Toño, y voy a mencionarlo, espero que quede grabado y espero que quede ahí para viralizarlo. De aquí en adelante, yo no encuentro ya preguntas que le puedan hacer los colegas periodistas a López Obrador sobre Venezuela que ya no le hayan hecho. Si hay algún otro colega que le insista con el tema de Ramos, con el tema de Venezuela, ya es por ganas de jorobar. La verdad, ahí sí que habrá una clara línea de hacer quedar mal a López Obrador o estarle haciendo el juego político a la derecha, al conservadurismo, incluso a los intereses estadounidenses en México. Yo no lo podría entender de otra manera. Ya López Obrador casi está encabronado. Dice, ya, ¿cuántas veces? Mi postura es esta. Y ya hace un anuncio importante, dice él, llama al diálogo y en una pregunta posterior
y creo que está bien formulada, que si podría ofrecer el castillo de Chapultepec o algún otro lugar en México para que se realice el diálogo. Él dice, sí, México está puesto para que se realice el diálogo. Si así lo acuerdan y si así es necesario, pues nuestro país, ahí está. Ya después de esta sesión, Toño, después de este chacaleo de preguntas y respuestas, ya si hay otro periodista que le hace planteamientos sobre Venezuela, es porque hay gato encerrado y porque hay una verdaderas ganas de estar jodiendo por intereses políticos o económicos. No, y es que esta es la realidad. López Obrador ya se solidarizó con Jorge Ramos. El apoyo consular fue inmediato. O sea, pocas veces se ve eso, y se lo digo yo como mexicano en Estados Unidos, y muchos mexicanos aquí en Estados Unidos no me van a dejar mentir. Los consulados y la embajada no reaccionan así de rápido. En el caso de Jorge Ramos, la embajada de México, la atención consular fue inmediata. El mismo Jorge Ramos lo está diciendo, él agradece el apoyo de las autoridades consulares de México, ¿no? Su rápida reacción, esa es la realidad. Eso es lo que uno puede esperar de su gobierno en este tipo de casos. No estamos, lo que está buscando muchas veces, no sé, algún tipo de poder involucrado en estos asuntos, es meter al presidente o otro presidente en un problema que no es del país, en una interferencia que no tiene nada que ver con nosotros, cuando en la realidad uno tiene que mantenerse siempre imparcial, especialmente México, un país amigo de todos los pueblos. Bueno, si me permite